Bueno, muy buenos días, ya casi tardes, gracias por la invitación a Ascofame. Voy a hacer una presentación que espero esté dentro del tiempo programado, 25 minutos, con el siguiente alcance. Primero, algunos comentarios sobre la autonomía, algunos comentarios sobre el profesionalismo médico y una breve presentación sobre la acreditación y el enfoque en hospitales universitarios. El título que Ascofame propuso para esta presentación es Autonomía médica, calidad de la atención y hospitales universitarios. Digamos que es una mezcla bastante compleja y espero pues que la interpretación que yo di de ese título sea de alguna utilidad para ustedes. Si no lo fuera, pues les ruego tener la mayor indulgencia. Algunos elementos sobre la autonomía de manera muy rápida. Aristóteles, la capacidad de optar por el bien. Kant, la capacidad del individuo de gobernarse por una norma que él mismo acepta como tal, sin coerción externa. Y voy a dar un salto grandote, pues por razones de tiempo, hasta John Gregory, siglo XVIII, y esta frase que me encanta citar: siento que el presente estado imperfecto de nuestro arte debe motivarnos a mejorarlo, no solo por amor a él, sino por un principio de humanidad. Aceptar fallas y contribuir al avance de la ciencia son deberes morales de los médicos. Esos conceptos de Gregory fueron importados a Estados Unidos por dos médicos americanos, pues que forman parte de la historia de este tema, que son Thomas Bohn y Benjamin Rush, y digamos que sobre ellos vale la pena decir que a partir de esas ideas se adoptaron los principios de la llamada ética gregoriana de John Gregory y del mejoramiento continuo basados en la observación e investigación científica, pero en un contexto moral, personal, más que grupo profesional, lo cual es la primera reflexión que quiero dejar sobre la discusión. Digamos, las diferencias entre la autonomía considerada desde un contexto netamente personal versus el concepto moral de grupo profesional, que digamos dio lugar todo este marco de referencia que les acabo de contar a la llamada ética de virtudes individuales, que fue adoptada desde luego en el sistema de ética médica de Baltimore en 1832, que seguramente para el grupo serán suficientemente reconocidos, por lo cual no me voy a demorar en ello. Y luego este planteamiento de Percival, que también lo usamos, digamos, como referente de todos estos temas de calidad de la atención en salud y que vale la pena comentar en un foro académico como este, porque una de las discusiones más fuertes que se ha dado sobre el modelo de acreditación es sobre cuál base teórica se funda. Digamos, hay que decir con tranquilidad, sin apasionamiento, que tiene una base teórica y que tiene un marco de referencia, que no está pensado solo desde el utilitarismo o solo desde el mercantilismo, sino que hay una serie de conceptos filosóficos que influyen en su manera de ser ejecutados. Percival transformó de manera radical los conceptos éticos médicos predominantes al definirlos como asuntos de categoría profesional y generó ese salto que va más allá de la ética de carácter personal. La ética médica entonces dio un salto de responsabilidad individual basada en virtudes personales a una responsabilidad profesional colectiva respaldada por el conocimiento científico. Y en ese sentido, el Código de Ética de la Asociación Médica Americana de 1847, que se basa desde luego en Percival, le propone a los médicos asumir una serie de obligaciones frente a la comunidad y a cambio ese código le otorgaba a la profesión una serie de prerrogativas especiales en las que sobresale la libertad de autorregularse, como todos los que trabajamos en el área sabemos. Luego de eso, pues excusen esta diapositiva tan extensa, pero tiene un significado profundo que vale la pena reconocer, y es la importancia de Flesner en el tema. En un marco académico como este no creo que sea demasiado importante hablar de eso, pero yo diría que habría que pensar si en Colombia tenemos un informe de Flesner y cuál es el significado de ese trabajo. Entonces, pues Flesner hizo su trabajo en 1910, su informe final sobre la educación médica en Estados Unidos y Canadá, después de visitar 155 escuelas de medicina. Recuerden las recomendaciones: integrar la enseñanza práctica de la medicina en los hospitales, la creación de laboratorios, el desarrollo de la investigación, el fortalecimiento tecnológico, la dedicación exclusiva de profesores, la estructuración de un currículo médico que incluya los elementos que se mencionan en general sobre estos aspectos, y pues creo que hay un reto que podríamos considerar vigente. Y el otro es Cotman.
Digamos, también podríamos citar más trabajo sobre el asunto, pero Codman, para los que trabajamos en calidad de la atención en salud, es crítico. Recuerden ustedes, 1918, Colegio Americano de Cirujanos, del cual Codman fue cofundador unos años antes, y la primera evaluación con el llamado conjunto de estándares mínimos que se aplicó a 692 hospitales, de los cuales para la fecha solo 89 cumplían con los llamados 5 criterios mínimos que podríamos considerar hoy son el marco de habilitación. De eso es de lo que hablaba Codman en su momento. Esta evaluación se considera la génesis de los modelos de acreditación en salud en todo el mundo. Es importante recordar que, similar a Semmelweis, Codman fue duramente criticado por sus colegas. Sus informes fueron considerados agresiones contra la profesión médica. Fue obligado a renunciar de su cargo. Sus frases son famosas y plenas de actualidad. Cada hospital debiera seguir a cada paciente durante el tiempo suficiente para establecer si el tratamiento fue exitoso o no, y entonces preguntarse si no, ¿por qué no? Con la visión de prevenir errores similares en el futuro. O esta frase de 1917, muy reconocida, de modo que soy llamado excéntrico porque digo públicamente que los hospitales, si quieren estar seguros de que mejoran, deben establecer sus resultados, analizarlos para encontrar fortalezas y debilidades, comparar sus resultados con los de otros hospitales y aceptar la publicación no solo de sus éxitos, sino también de sus errores. Como quien dice, nosotros estamos hablando de un trabajo que mostramos ahora que tiene casi 100 años de antecedente en nuestra profesión. Por eso es muy extraño a veces que profesionales de la salud, en particular médicos, hagan tanta resistencia a los modelos evaluativos de la calidad, cuando esto pues forma parte de nuestro trabajo y de nuestra obligación. Desde esa perspectiva surgen entonces un montón de preguntas. ¿Cuál es el alcance de la autonomía médica? Pues digamos, se me pidió que hablara un poco de eso, con base en qué estándares son de carácter obligatorio para los médicos los estándares, los médicos son libres de establecer sus propios estándares. Toda esa serie de preguntas es el trabajo cotidiano de lo que nosotros hacemos en Icontec, por lo menos en mi caso desde hace 13 años en el instituto y 27 años de vida profesional dedicados al tema. A finales del siglo XIX, por diferentes vías, se entendió entonces que la autonomía profesional se establece como la profesión establece y hace cumplir los estándares de calidad de la práctica. La profesión, o sea, la profesión se autorregula. Y hay una definición de profesión, recuérdenla ustedes, ahí está el referente Professional Medicine, que es muy reconocido. Profesión, un grupo de trabajo que se reserva por sí el derecho a juzgar la calidad de su propio trabajo. Esto hoy también está entrando en discusión y ya les mostraré algún asunto. El otro aspecto importante, que es los 3 supuestos del profesionalismo médico, yo creo que hay que hablar de eso siempre, siempre y por tradición. La maestría técnica, el altruismo y la autorregulación. Desde el punto de vista de la maestría técnica, el profesional tiene un conocimiento técnico que es inalcanzable para el común de la gente, y hay un marco de asimetría que hay que reconocer respecto de las personas no ilustradas. El altruismo, el profesional debe anteponer los intereses de aquel a quien sirve por encima de sus propios intereses, y la autorregulación, los profesionales se regulan sin necesidad de control externos. Estos son los 3 pilares reconocidos de la autonomía y el profesionalismo, y se apoyan desde luego en la confianza de la sociedad en eso. Después de esto, pues lo que se ha hablado es de que hay una crisis de los 3 supuestos en los que se basa la autonomía médica y el profesionalismo, y hay razones de esa crisis. Primero, un cuestionamiento de la maestría, que es lo que creo que nos tiene a todos reunidos aquí, y es, digamos, la excesiva e inexplicable, a gusto de muchos, variabilidad de la práctica médica, que se ha demostrado, o sea, no es teórica, hay demostraciones de facto sobre los problemas de la variabilidad de la práctica tan extrema que, pues digamos, han sido probados a través de sistemas informáticos, de metodologías de medición, y para colmo de males, a finales, recuerden ustedes, a comienzos del año 2000 aparece el informe Errores Humanos del Instituto de Medicina de los Estados Unidos, que dice hay 100.000 muertes al año por eventos adversos, y entonces, pues digamos, la maestría quedó en un fuerte cuestionamiento a partir de la fecha. Luego también hay unos cuestionamientos al altruismo.
radicales. No es que se haya perdido, pues para no generar aquí rabias en el auditorio, pero hay un extravío, hay unas dificultades y la sociedad critica cosas, ocultar resultados de estudios que demuestran toxicidad de un medicamento para continuar vendiéndolo, profesionales incursos en conflictos de interés o cirujanos plásticos operando a niñas de menores de edad por razones de estética, etcétera, etcétera. Y un cuestionamiento fuerte a la autorregulación. La sociedad no cree mucho que nosotros los médicos nos estemos regulando en forma adecuada. Esa crisis de los supuestos de la autonomía ha generado unas reacciones, el mundo de las reacciones es extenso y largo, me parece muy imprudente abordarlo en un minuto, pero vale la pena señalar algunas cositas, digamos porque los profesionales de la salud, sobre todo los metidos en el mundo académico o en la asistencia, a veces no ven lo que se cuece detrás de estos cambios tan fuertes en el marco autonómico. Por ejemplo, esta frase: conscientes del enorme gasto en salud y el escaso control de resultados, es necesario usar nuestro poder de compra en conjunto para mejorar el acceso, la calidad de la atención y conocer y controlar los resultados. Y ustedes recuerden que este Leapfrog Group ha dado señas de manipulación, de manejo a gran escala del trabajo de profesionales, que después fue un modelo imitado, por ejemplo, por las EPS en Colombia y que hoy se volvió práctica común, lo queramos o no. Esto ha sido considerado desde el gremio como una intromisión directa en la práctica médica individual que desconoce la autonomía médica, por supuesto, con el argumento de que tenemos una escasa autorregulación, pero es que lo que de facto ocurre es que hay una escasa autorregulación en el sentir de la sociedad, desde luego no de nosotros los médicos. En todo el mundo han aparecido reacciones similares a esta en Estados Unidos, en cadena además, argumentando además el disparo de los costos de la salud, y aquí hay algunos ejemplos: hospitales y EPS desarrollando sistemas de pago por desempeño enfocados en el control de los costos a toda costa, no necesariamente en la calidad de la atención, esquemas de auditoría de aseguradoras con la orientación de evaluar la práctica médica de frente y controlar el gasto, fijación de obligaciones explícitas a través de contratos, lo que se ha llamado el mundo de la contractualización de la atención en salud, que hoy es práctica común. Nosotros de hecho verificamos en el audit que hacemos a hospitales las relaciones contractuales que están fijadas con las EPS y cómo ese escenario se está moviendo, las presiones sobre tiempos, número de pacientes a atender por hora, tiempo de las intervenciones, etcétera, los medicamentos que se pueden o no prescribir. Esta semana estábamos realizando el Foro Nacional de Acreditación en Salud con cerca de 400 participantes y en algunas de las presentaciones de las instituciones acreditadas, por ejemplo, se vio cómo hoy se está considerando en la mayoría de los acreditados que la formulación de antibióticos debe estar restringida al criterio del infectólogo y solo a ese criterio, con lo cual pues las demás profesiones o las demás especialidades pues digamos genera unas controversias bastante fuertes. Y tipo y número de exámenes que se pueden ordenar, que digamos contrastados contra la efectividad de práctica, por ejemplo los estudios que se han realizado sobre solicitudes de tomografía o resonancia y su necesidad, pues han generado algunas críticas de tipo práctico. Ustedes me excusan que esté andando tan rápido, pero yo sí quisiera pues respetar mucho el tiempo de la presentación. ¿Cómo fortalecer los supuestos básicos de la autonomía entonces? Hay algunas propuestas. Primero, que los médicos nos comprometamos a promover el mejoramiento de la calidad como soporte de la confianza de la comunidad en los médicos, que es lo que nosotros llevamos haciendo tanto tiempo. La profesión debe autorregularse mediante estándares de atención soportados en evidencia científica. No hay alternativa. Me encantó la presentación que se hizo sobre el modelo de Canadá, porque dicen explícito que eso es lo que está ocurriendo no solo en Canadá, en Colombia, sino todo el mundo, y pues estos aparatos han hecho que nos globalicemos de tal forma que no tenemos que esperar 20 o 30 años para implementar lo que son las técnicas actuales, tanto de evaluación como de regulación. La profesión entonces debe autorregularse mediante esos estándares. Urge entender el momento histórico, me parece que ese puede ser un mensaje tremendamente valioso para el auditorio, y cambiar la actitud, en especial de los propios colegas, hacia el mejoramiento continuo de la calidad y el cambio que debe ocurrir en las administradoras y aseguradoras para creer en la implementación y aplicación de estos estándares y que se considere que se pague por lo bien hecho.
Digamos que hay una brecha demasiado grande entre EPS y prestadores que está ocasionando todo tipo de problemas de cartera, glosas por la atención prestada, etcétera, etcétera. ¿Cómo rescatar entonces la autonomía? Pues digamos que la propuesta tiene que ver con la recuperación de la maestría médica. Es necesario e inevitable reducir la variabilidad de la práctica médica adoptando estándares que se sustenten en evidencia científica. Ahí hay una definición de estándar pues que me parece interesante dejarle al auditorio para la discusión: apoyar la práctica en guías de medicina basada en la evidencia, independiente de las críticas que haya sobre la construcción de la evidencia, generar compromisos formales de adherencia, centrarse en intervenciones efectivas que mejoren la salud de la población, reducir además los costos de la no calidad, evitar el control externo promoviendo confianza en las partes interesadas. Creo que hay un mensaje sobre el cual vale la pena recabar más. La calidad y todos estos trabajos que se hacen de evaluación de estándares, etcétera, no tiene otro sentido que recuperar la confianza probablemente perdida del público. En materia de altruismo, definir reglas claras de juego frente a los posibles conflictos de interés, desarrollar códigos de ética claros y esquemas de buen gobierno institucional. Sobre esta premisa, los requisitos de entrada del modelo de acreditación en salud, por ejemplo, desde hace ya bastantes años exigen el funcionamiento adecuado de los comités de ética de la investigación, los comités de credenciales y prerrogativas médicas. Ha habido mucha discusión sobre si deben haber comités de bioética. Yo creo que por lo menos para el caso de Colombia el concepto de bioética todavía es un concepto poco comprendido por la comunidad incluso médica y habría que trabajar en ello con mayor fuerza. En materia de autorregulación, pues me permití transcribir aquí, a efectos de ser práctico, los conceptos que la propia Asociación Médica Mundial ha planteado sucesivamente. Ahí puse dos citas, 1987 y 2005, pero son muchas más. La calidad de la atención prestada a los pacientes y la competencia del médico que entrega dicha atención deben ser siempre la preocupación primordial de cualquier sistema de autorregulación. Los médicos tienen la experiencia para hacer las evaluaciones necesarias. Yo quiero decirle que ICONTEC, por ejemplo, evalúa el modelo de acreditación con profesionales de la salud. A veces, pues, digamos, yo llevo 13 años trabajando en ICONTEC y todavía me dicen ingeniero por las mañanas, pero este trabajo lo hacemos con trabajadores de la salud fundamentalmente. Dentro de esta preocupación está también la necesidad de supervisar los adelantos de la medicina científica y la utilización de métodos terapéuticos seguros y efectivos. El numeral 6 dice: tener conciencia de los gastos es un elemento esencial de la autorregulación. También es importante reconocer esto porque tenemos que generar un acercamiento en el sentido de que los médicos no pueden considerar un agravio para su profesión cualquier esquema de control de costos que se proponga. Los sistemas de salud no resisten la alza desmesurada de los precios y eso también hay que enfrentarlo. La atención de más alta calidad solo puede justificarse por la certeza de que el costo de tal atención permita que todos los ciudadanos tengan acceso a esa atención. El numeral 7 señala: las actividades de los médicos deben estar siempre en el marco de códigos de ética profesional, las violaciones de la ética deben ser rápidamente corregidas. El numeral 9, perdón, señala: debe educarse al público en general con respecto a la existencia de un sistema efectivo y responsable de autorregulación. El público debe saber que puede confiar en ese sistema de autorregulación para una evaluación honesta y objetiva de los problemas relativos al ejercicio de la medicina. Quisiera solamente señalar que traje esos aportes de la Asociación Médica Mundial para que quede claro que no es una traída de los cabellos del ministerio o del modelo neoliberal o de la tesis de mercado. No es solo eso. Los propios médicos llevamos años reconociendo que estas miradas de calidad, de autorregulación, de ética, etcétera, son miradas obligatorias de la profesión. Y para cerrar esta parte, sobre todo para los visitantes internacionales, a veces esos contextos son útiles, pues en una reciente ley, la llamada Ley Estatutaria de Salud, que es una modificación de estructura de fondo sobre la Ley 100 del año 93, se ratifican esos conceptos de autonomía profesional basados en criterios otra vez de autorregulación, de ética, de racionalidad y de evidencia científica, y pues todo este tema del constreñimiento y evitar presiones sobre los médicos quedó estipulado, pero a renglón seguido dice: así como cualquier abuso en el ejercicio profesional que atente contra la seguridad de los pacientes. Finalmente, recuerden ustedes, el artículo 6 literal D expresa en forma precisa lo que el modelo quiere en materia de calidad. Entonces, caben algunas preguntas. ¿Debe ser obligatorio el cumplimiento de los estándares?
La respuesta pues que damos desde este trabajo es los de metaanálisis, evidentemente sí, y hay preguntas desde luego a responder cuando el médico, por ejemplo, debe apartarse de los estándares. Hay 3 premisas que hemos señalado en forma práctica: que el estándar sea contravidente con respecto a la evidencia científica, que haya conocimiento de nueva evidencia científica, o las particularidades del paciente específico, que de todas maneras deben ser respetadas por todos los marcos autonómicos, y así está consagrado en los modelos de calidad. ¿Qué hace el modelo de acreditación en salud de Colombia? Pues es un marco de referencia de estándares que se elaboró con criterios internacionales. Entre otras, les doy la buena noticia que en el presente año hemos logrado la acreditación de los estándares de la acreditación de Colombia ante ISCUA, la Sociedad Internacional para la Calidad en el Cuidado, lo cual se suma a la acreditación que hemos logrado en el año 2009 del modelo de evaluación. O sea, ISCUA acredita 3 sistemas: el sistema de evaluación que ICONTEC tiene acreditado desde el año 2009, repito, el sistema de estándares que lo acreditamos este año, y el sistema de formación de los evaluadores que tenemos proyectado acreditar dentro de 3 años. Debe considerarse como un medio y no un fin, desde luego. Hay que invitar a eso. No se trata de poner certificados en las paredes, no es eso lo que se quiere con este modelo. Se trata de un proceso de transformación cultural de largo plazo y de la posible contribución de la mirada externa, para que no estemos todos mirándonos el ombligo. Probablemente la mirada de terceros puede ser un auxiliar importante, y si eso es útil en la mirada de las instituciones, pues es una ganancia importante. El modelo se basa en la habilitación, o sea, un modelo de cumplimiento de requisitos obligatorios que mira 5 premisas de calidad, y en el caso de la acreditación hay 10 elementos que se miden, 10 variables, 10 atributos de la calidad verificables, incluyendo la efectividad clínica. Entonces, el modelo de acreditación ya tiene una transición hacia la evaluación de los resultados, que es gradual, que no puede ser tan exigente. Si me permiten ser muy preciso en lo que quiero presentar, yo diría: los hospitales acreditados, en el salón hay personas que trabajan en hospitales acreditados, han de saber que la acreditación es diurna, no nocturna. Si fuera nocturna, posiblemente tendríamos problemas para acreditar. Es entre semana, no los fines de semana, sobre todo aquellos que tienen puente, donde hay enormes dificultades para garantizar la suficiencia de personal, ¿cierto? Y es anunciada. Es anunciada. Si fuera no anunciada, digamos, Joint Commission avanzó en Estados Unidos hacia modelo de visita no anunciada hace relativamente poco tiempo. Aquí están los elementos críticos que mide el modelo: la seguridad del paciente, la humanización de la atención, la gestión de lo tecnológico, el enfoque y la gestión del riesgo. Todo eso con miras a un proceso de transformación cultural de largo plazo. Lo que le interesa a este tipo de modelos en todo el mundo es que se logre transformar la cultura, que ustedes saben muchísimo mejor que yo las dificultades que entraña. Se habla de atención centrada en el usuario y la familia. Yo creo que eso todavía es una hipótesis de trabajo, y hemos metido en el caso de Colombia, como una cosa que ha sido reconocida a nivel internacional, algunos elementos de responsabilidad social. Hay una serie de requisitos de entrada, digamos, son, aquí por encima les muestro, son 7, 10, 15 asuntos que le pedimos obligatoriamente a las entidades, aparte de cumplir los estándares. Es decir, las instituciones deben demostrar que tienen un piso sólido de cumplimiento del marco legal de referencia. Ahí están escritos los elementos de política de seguridad, de humanización, etcétera, etcétera. Y hay unos pasos del proceso de atención que marcan de manera detallada la ruta del proceso de atención de un paciente, desde antes de que entre a la institución hasta después que sale, y para cada cosa de esas hemos elaborado una serie de estándares, en la actualidad 158 estándares. Y hay una ruta crítica. El proceso de acreditación de Colombia dura 4 años después de la visita de otorgamiento, y desde luego hay un método de evaluación que incluye las técnicas internacionales de evaluación, incluyendo los métodos de paciente trazador que han sido utilizados en diferentes países del mundo, como en cualquier otro país desarrollado. Nosotros hacemos eso con esa característica. Hay una mezcla de evaluación cualitativa y cuantitativa. No se mira solo lo asistencial, el gobierno corporativo, el direccionamiento estratégico, el talento humano, la gestión adecuada del ambiente físico y la información y la tecnología son aspectos críticos a evaluar, y eso se lleva a una tabla de esquema de calificación.
y luego hay unos procesos de mejoramiento continuo. Nosotros lo que queremos es casar a las instituciones con una apuesta de largo plazo que dé lugar a que la institución gradualmente vaya mejorando hacia un nivel que llamamos acreditación con excelencia, en el cual hoy hay 3 hospitales solamente en Colombia, valga decirlos como reconocimiento: el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín, la Fundación Santa Fe aquí en Bogotá y la Clínica Valle de Lili en Cali, que entonces para este modelo son los mejores hospitales del país. Entonces hay un marco de referencia jurídico para la acreditación que también vale la pena resaltar el tema de hospitales universitarios. Digamos, en ese esquema vale decir que desde el propio Congreso de la República, ya hemos estado varias veces discutiendo este tema, se pactó que la acreditación de hospitales universitarios sea obligatoria con un plazo que vence en 2020, se ha aplazado 3 veces. Hay estándares específicos para hospitales universitarios, son demasiado básicos para otros, para algunos de los que están en el auditorio. Esos requerimientos de hospitales universitarios pueden ser muy chicos y para otros que están más distantes pueden ser una cosa inalcanzable, y de eso pues se vive todos los días en este trabajo. Me quedan 2 diapositivas y aquí simplemente para señalar algunos ejemplos de lo que pusimos en el caso de hospitales universitarios en los 158 estándares. Vuelvo y repito, nosotros estamos trabajando en versiones posteriores de los estándares y seguramente en eso, entre más pase el tiempo, más requerimientos de carácter técnico se harán. Definiciones explícitas de derechos y deberes de las partes en los convenios, todo el marco de las relaciones docencia-servicio, desarrollo de competencias en docencia y en comunicación para profesionales que tengan responsabilidades formativas, porque alguien puede ser un excelente cirujano, pero no necesariamente un buen profesor o un buen comunicador. Acompañamiento del personal que está en formación, me parece que en las presentaciones previas se han tratado con suficiencia esos temas. El tema de la definición de credenciales y prerrogativas, que es tremendamente complicado de implementar, dada la insuficiencia de personal, tanto médico como de enfermería, que tenemos en el país. Digamos, si comparamos los números, pues uno sabe que las distancias que tenemos en términos de número de profesionales y sobre todo de especialidades médicas, pues es bastante abismal y nos priva de desarrollos más fuertes en la materia. Pero hay un tema que quiero resaltar muchísimo y con esto voy cerrando: la atención colegiada, decisiones conjuntas sobre casos complejos y todo este marco de referencia de los comités clínicos es una obligación formal del sistema de acreditación. Es decir, que desde el punto de vista ético, hoy a las personas, a las instituciones que trabajan en estos temas, ya no les está tan fácil trabajar en forma independiente. Uso explícito de guías de manejo clínico, aplicación de listas de chequeo, pues digamos, algunos han criticado mucho la rutinización a través de esos esquemas de listas de chequeo. Para nosotros es apropiar conocimientos de la aviación, diligenciamiento apropiado de la historia clínica, análisis de cargas laborales, obligaciones de reporte de vigilancia, sobre todo tecnofarmacovigilancia, ya implementamos hemovigilancia, reactivovigilancia y biovigilancia, análisis de la relación oferta-demanda y de números de personas en prácticas formativas en proporción a la capacidad instalada. Les agradezco mucho que me han escuchado, esa era la presentación que quería hacer, creo que estoy dentro del tiempo.